Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Treni del Rosario, y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 9 de octubre, y está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se levantó un legista y le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y, al verlo, tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de esos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: El que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Un legista. La pregunta concierne el problema fundamental de la ley. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida? La ley es el camino hacia la vida. Para ponerlo a prueba, en el desierto, después de la búsqueda de la solidaridad con los hermanos, Jesús tuvo la tentación de seguir otros caminos en lugar del camino del amor. Instintivamente, el hombre religioso busca la vida en ser intachable, en la justicia que deriva de la observancia de la ley. Pero la vida viene solamente de la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, porque es precisamente la revelación del amor del Padre en el Hijo. También Dios fue tentado en el desierto por Israel, cuando el pueblo dudó de su amor. Aquí la tentación consiste en no reconocer el amor del Padre en el Hijo y pedir otras señales. Maestro, Jesús es el maestro de la ley. Es el Hijo que revela el Padre en los infantes. El Verbo eterno de Dios se hizo carne para narrar en el tiempo el amor infinito del Padre. ¿Qué he de hacer? La ley promete la vida al que hace lo que ella ordena. La obediencia a la palabra es la condición para vivir. Esto vale también para Lucas. Lo que hay que hacer sirve de inclusión en toda la catequesis de Jesús en su viaje a Jerusalén. La tierra prometida, aunque sigue siendo un don, siempre está ligada a un hacer como respuesta de amor al dador de todo don. Vida eterna es una vida plena, sin límites de calidad, de espacio ni de tiempo. Es la comunión con Dios hasta más allá de la muerte. Él es la vida del que vive su palabra
y ella viene a ser su pan. Para tener en herencia. La herencia no es conquista, le corresponde al Hijo como fruto del amor del Padre. El levita que no tiene parte en la tierra prometida recuerda a todos la verdadera herencia. El Señor es mi parte de herencia y continúa mi heredad, es preciosa para mí. ¿Qué está escrito? La Escritura recuerda que se ha de hacer para permanecer en la heredad. La memoria del don y la acción de gracias. El olvido es el camino al destierro. El recuerdo es el camino del regreso. El fundamento de la ley es la oración cotidiana de Israel. Escucha, Israel, amarás. El recuerdo de lo que Dios ha hecho hace posible amarlo a Él como Padre y a los otros como hermanos. ¿Cómo lees? Pero el pueblo no reconoce que es igual a la ley este amor. Basta ver la requisitoria apasionada de Ezequiel 16, el amor infeliz de Oseas y el encuentro difícil del Cantar de los Cantares. Desde el principio Adán no escuchó a Dios, sino al demonio. El pecado original es la sordera que nos impide escuchar su amor de Padre. Por consiguiente, somos mudos, incapaces de decir la palabra del Hijo, Abba. Toda la Escritura nos narra el amor loco de Dios hacia nosotros, pero es una palabra que ninguno escucha. Solo en Jesús se cumple. Él abre el libro cerrado y reconoce qué es lo que está escrito y dice: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Sin él la palabra es absurda, como si fuera oída por un sordo. En cambio, con él el amor del Padre encuentra la escucha y se hace para nosotros no solo exégesis, sino también visión. Así también los sordos pueden reconocer en él el cumplimiento de lo que está escrito. Él es a la vez el hombre que ama totalmente a Dios y Dios que ama al hombre como a sí mismo. En él la ley, que es la letra muerta, se convierte en evangelio de vida. Amarás. La primera parte es cita del Shemat Israel de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 siguiente. Lucas suprime la palabra inicial, escucha. De ella formó el tema de la primera parte del Evangelio. Como acaba de decirlo, la bienaventuranza prometida a reyes y profetas es la de ver y escuchar a Jesús. La belleza de su rostro es el cumplimiento del Shema, la escucha perfecta del Padre. El futuro amarás es la forma del lenguaje jurídico. Es un imperativo. El amor a Dios es una orden. Si no nos lo hubiera ordenado, no solo lo condenaríamos, imposible, sino incluso inconveniente. Toda la Escritura narra lo que ha hecho por el hombre, ese Dios que dice: escucha, ámame, porque yo te amo. El amor no ama otra cosa sino ser correspondido en el amor por aquel a quien ama. El que ve este amor ve el reino incluso allí donde no puede ni debe estar, como en la cruz. Dios no puede dejar de amar al hombre. Si lo ha creado con un gesto libre, con un amor necesario, lo ama de un modo infinito, más que a sí mismo. La esencia del hombre es el amor que el Padre le tiene a él en el Hijo. Por eso debe amarlo para realizarse él mismo. No está llamado a algo menos. Ay de él si apunta más abajo. Los ideales de un perfil bajo en este campo producen infelicidad porque lo frustran en su deseo más profundo y verdadero. El amor lleva al intercambio y a la unidad entre el amante y el amado. Por eso en Jesús Dios es realmente hombre en una sola carne, y en el hombre realmente Dios en un único espíritu. En él el Hijo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y toda la humanidad es llevada al seno de la Trinidad. Él
El samaritano es el mismo Dios que ha bajado de su gloria y se ha hecho cargo de nosotros. Por su naturaleza el hombre debería amar a Dios porque es su realidad, es su imagen y semejanza. Con mayor razón podemos y debemos amarlo desde cuando vino Él hacia nosotros, porque nosotros hemos rehusado ir hacia Él. Con todo tu corazón. A Dios hay que amarlo con entereza, con corazón indiviso. 4 veces iguales a las dimensiones de la creación se habla de la exigencia totalizante del amor a Él. Es amable sin medida porque es un amor desmesurado. Por otra parte, el amor no conoce otra medida sino la totalidad. Por eso lo amaré cada día más y hoy con todo el amor que me es posible. No puedo comprender a Dios porque soy limitado. Solo su verbo, el Hijo eterno y perfecto, lo abarca totalmente. Pero puedo arrojarme en Él y ser comprendido por Él, abandonándome en su amor total. El hombre ha sido creado, dotado de vida y de inteligencia para amarlo con todo su ser. Es demasiado grande para bastarse a sí mismo, y nada es más grande que Él, que tiene su cetro en lo infinito, para lo cual está hecho. Solo Él ha de ser amado con todo el corazón, que es la fuente del amor, con todo el alma, dándolo todo por Él, con todas tus fuerzas, haciéndolo todo por Él, y con toda tu mente, tratando de conocerlo. Porque Él me amó primero, se dio por mí, lo hizo todo por mí, me conoce hasta el fondo. Por eso mi amor a Él es íntimo y absoluto y se expresa en una vida apasionada y laboriosa, que en todo trata de amarlo y conocerlo. Amar no significa hacer una cosa en lugar de otra, sino el modo de hacer. Cualquier realidad, incluso la más pequeña, se vive como un don y un signo de su amor, en la alegría y en el agradecimiento. A tu prójimo. En general se traduce con la palabra prójimo, que es el superlativo de vecino. Es fácil amar al vecino porque nadie aborreció jamás su propia carne. Pero también es fácil que uno lo deteste. Por eso hay que amar a los enemigos. Es más fácil amar al lejano, a quien no vemos, que al vecino, al que vemos y que tal vez nos es tan cercano que nos quita nuestro espacio. Por otra parte, amar a uno es acercarse a él, ser prójimo, porque el amor a distancia no existe. En la parábola del samaritano se aclara quién es el vecino. Como a ti mismo. Debo amar al vecino, no de un modo absoluto, sino como a mí mismo. Y no me amo a mí mismo cuando amo a Dios con todo el corazón. El amor al otro, por consiguiente, debe ayudarlo a alcanzar su finalidad, que es la de amar a Dios de un modo absoluto. Solo así nosotros mismos y nos realizamos. Amarlo con un amor absoluto e inmediato, es decir, en sí y para mí, es idolatría y egoísmo, que me destruye a mí y a Él. Es eros, que lo acapara todo, y es Thanatos, muerte, que devora la vida, yo para Él y Él para mí. Si se dice entre hombres, es solo mi imagen y semejanza del amor entre Dios y el hombre. Puedo y debo amar al hombre con un amor total, pero solo de un modo inmediato, es decir, por amor a Dios, que lo ama con un amor infinito. Solo así lo amo en sí mismo, por lo que es. De lo contrario, lo amo por mí y por lo que no es. Amar a un hermano por Dios no es sustraerle algo. Es aceptar su verdad y su libertad como hijo, que siempre permanece. Este mismo mandato se expresa en Lucas capítulo 6, versículo 31. Y lo que quieran que les hagan los hombres, háganselo ustedes igualmente. La definición que es más operativa está en la línea de la parábola sucesiva que la ilustra. El egoísmo hace colocar el propio yo en el centro de todo. El conocimiento de Dios hace desplazar el propio centro del yo al otro. Es la conversión al amor que nos devuelve a nosotros mismos,
haciéndonos semejantes a Él. El hombre es un abismo infinito. Si se llena con el amor a Dios, es como el sol que despide sus rayos. Si se siente vacío, es un hueco negro que absorbe y lo destruye todo en la nada. Amar como a sí mismo puede significar también que uno está en condiciones de amar al otro solamente si se ama a sí mismo. Y se ama a sí mismo solamente si se siente amado de un modo directo y absoluto, en sí y sin condiciones. Este es el amor que Dios nos tiene a nosotros en Jesús el Samaritano. Es una grande virtud amarse en el nombre de Dios y amarnos a nosotros mismos como y por qué Él nos ama. Además, amar como a mí mismo puede significar que un amor acertado a sí mismo hace conocer que le aprovecha al otro. Es la discreta caritas, el amor de un corazón iluminado por el discernimiento. Además, ninguno es más malo del que es malo consigo mismo. El que se ama a sí mismo, ama a todos. Bien has respondido. El amor es la síntesis de toda la ley como relación con Dios y con el hombre. Jesús responde: no estás lejos del reino de Dios. Como ya ninguno se atreve a interrogarlo, él mismo provoca a reconocer en el Espíritu quién es el Señor. El que espera el reino debe osar y preguntar a Jesús hasta el fondo acerca del amor. Solo así obtiene como José su cuerpo, en el cual se manifiesta plenamente quién es el Señor. Aquel que me amó primero y se entregó por mí. Este don introduce en el reino. Lucas muestra en el pasaje siguiente quién es el Señor, a quien hay que amar con todo el corazón. El samaritano que me ama. Haz eso y vivirás. La vida está ligada al poner en práctica la palabra que Jesús dijo y que realizó Él primero en sí mismo. Cumplir su palabra es vivir como hijo, heredar la vida de Dios que es amor. Queriendo justificarse, la ley es justa y quiere hacer justos. Por eso no significa, sino que acusa al que la conoce. Coloquen la alternativa de querer justificarse o de ser justificados por Dios. El legista elige la primera solución. Jesús tratará de hacerlo pasar a la segunda, narrando para él que está medio muerto esta parábola. ¿Quién es mi prójimo? Esta es la pregunta. La respuesta de Jesús la lleva hacia ese sentido. El problema del legista no es el de individuar a quien hay que amar. Hay que amar a todos, vecinos y lejanos. La cuestión no es a quién debo amar, sino quién me ama. Nadie puede amarse a sí mismo, ni al otro, ni a Dios, si primero no ha experimentado la cercanía del que lo ama. Hay que notar que el esposo y la esposa del cantar de los cantares se llaman recíprocamente con el nombre de vecino, que es traducido al español con la palabra amado o amada. Se podría también traducir: ¿quién es mi amigo? Aquel que me ama y a quien amaré con todo el corazón. Jesús se nos presenta él mismo como el samaritano. Así es mi amado, así mi amigo. Bajaba un hombre de Jerusalén. Es el camino de Adán que va lejos y se oculta de Dios. Si el hombre es fugitivo, el Hijo del Hombre es peregrino. Él recorre el mismo camino en sentido inverso. Es el exiliado que regresa a la patria porque ama y anhela los atrios del Señor. Cayó en manos de salteadores. Estos misteriosos salteadores son los dones con los cuales el Señor nos ha dotado y de los cuales hacemos un mal uso. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, no se interviene en el amor, sino en el egoísmo. Todo eso es obra del enemigo, el mentiroso y homicida desde el principio, por cuya envidia entró la muerte en el mundo. Nos hizo huir de Dios, que es nuestra vida, y caer en la muerte. Después de despojarlo,
El que tiene una mala opinión de Dios ya no se acepta como criatura suya. Por consiguiente, se siente frágil e indefenso. Percibe la propia limitación, que ya no está envuelta en su amor, sino agredida por él e insidiada por la necesidad. El hombre no solo tiene necesidades, él mismo es necesidad del otro para ser él mismo. Sin él, está despojado de sí mismo. Y golpearlo. La desnudez no acepta, es vulnerabilidad. Nuestras limitaciones vienen a ser carencia de vida y anuncio de muerte, que continuamente nos golpean en la espera del golpe final. Se fueron. El enemigo, después que ha golpeado, se va. Ha logrado su finalidad, que es sencillamente la de causar daño por envidia, dejándolo medio muerto. El hombre que no acepta ser criatura de Dios vive el vacío de sí mismo, la angustia y el miedo a la muerte. Lleva una vida medio muerta, que luego será muerte plena. Bajaba por aquel camino un sacerdote. El sacerdote es el guardián de la ley. Toda religión presenta una como camino para llegar hasta Dios y así curar del mal de vivir. Pero ninguna ley está en condiciones de hacer eso. Si está equivocada, acrecienta el mal y nos lo hace pagar. Si es verdadera, lo denuncia y nos hace sufrir por eso. Así también el sacerdote baja de Jerusalén, se aleja de Dios, siguiendo el mismo camino de todo hombre. Al verlo, la ley evidencia la caída del hombre. Ve el mal en su malicia. Sin la ley, el pecado queda oculto. En cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado y yo morí. Y resultó que el precepto dado para vida me fue para muerte. Dio un rodeo. La ley ve pero no provee. Aún más, denuncia y segrega el mal, describiendo un círculo de aislamiento alrededor del enfermo, diciendo que hay que proseguir más allá. Le da muerte sancionando su muerte. De igual modo, un levita. El levita es el encargado del culto. Se recalca que ninguna ley ni ningún culto, por más justos que sean, están en condiciones de salvar al hombre. Llegan al lugar del mal, tocan el problema, hacen el diagnóstico preciso y lo dejan como estaba, y además con la mala conciencia. Por otra parte, está en su función, que ciertamente es positiva y necesaria, de distinguir el bien del mal, lo puro de lo impuro. Si se detuviera para solidarizar y ayudar, dejarían de ser lo que son: declaración del mal y de lo impuro. Y sería peor, porque dominaría la estupidez del que no distingue la diestra de la izquierda. La simple animalidad, movida por la necesidad y por el placer inmediato, se convertiría en ley, ya sin lo mínimo de razonabilidad. La denuncia del mal es pedagogo a Cristo. Un samaritano es una persona no grata a los guardianes de la ley y del templo. Representa la impiedad pagana en el corazón de Israel. Es Jesús que desde Samaria se afirmó en la voluntad de ir a Jerusalén. Él es comilón y bebedor y quebranta la ley de los padres, blasfema, come con los pecadores y los publicanos, toca al leproso y se deja tocar de la pecadora. Ha cambiado la ley de santidad y la perfección de Dios en misericordia para todos los infelices. Con mucha razón lo llaman samaritano. ¿No conoce la espada de los querubines que le prohíben el acceso al rostro de Dios? Iba de camino. Él está yendo en dirección opuesta al hombre que baja de Jerusalén. Realiza el viaje de Samaria a Jerusalén, en la cual se desarrolla la segunda parte del Evangelio. ¿Y quién es este que sube sino el Hijo del Hombre que ha bajado? Él ha bajado a todas las zonas de perdición, las Samarias del hombre, para
conducir a los exiliados a la patria, trayendo a todos el amor del Padre. En Él, que se hace cargo de nosotros, entramos como hijos en el Padre. Su danza por la complacencia del Padre al tener en casa todos los hijos pasa a través de su pasión como hijo perdido y encontrado, muerto y vuelto a la vida. Su viaje a Jerusalén es el éxodo del cual hablan con él Moisés y Elías sobre el monte de la transfiguración. Llegó junto a él. La carne de Jesús es la venida de Dios a visitar a su pueblo. Viene a nosotros porque nosotros no podemos ir hasta Él. En Él vemos, escuchamos y tocamos el amor del Padre al Hijo vuelto hacia nosotros, sus hermanos perdidos. Al verlo, es la misma acción del sacerdote y del levita, pero la de ellos fue ineficaz. Solo constató el mal. Aquí, en cambio, es como el ojo del Dios del Éxodo vio la miseria de su pueblo, conoció sus dolores y bajó a liberarlo. Tuvo compasión. Es la característica fundamental de Dios. Sus entrañas maternas se mueven de conmoción a la vista del hombre que es su hijo, al que no puede dejar de amar. El viaje del samaritano, la misión de Jesús, es la misma compasión de Dios por sus hijos. Esta expresión, además de aplicarse a Jesús cuando ve a la viuda que es la madre del hijo muerto, se aplica también al padre del hijo perdido cuando lo ve regresar desde lejos. El ojo y el corazón del padre es el mismo del samaritano, el hijo que se pierde por amor a los hermanos. Acercándose, literalmente se hizo delante. Dios se acerca, se hace nuestro prójimo, quiere estar cerca de nosotros y de nuestros males. Hace lo contrario del sacerdote y del levita. Si el hijo cae al abismo, el padre baja a buscarlo. Si cae en el pozo y el agua le llega hasta más arriba de la cabeza, se coloca debajo de él. El acercarse es una decisión del corazón bueno. El ojo del malo ve y se desvía. El ojo bueno ve y se acerca. Vendó sus heridas. A través de las heridas se pierde la sangre, la vida, como le sucedió a la hemorroísa. La cercanía y el toque de su carne cicatrizan la herida mortal del hombre, echando en ellas aceite y vino. Jesús nos cura con el aceite que hace resplandecer el rostro. Es su palabra, cuya escucha hace resplandecer su rostro sobre el nuestro. Lucas coloca en conexión estrecha la escucha de la palabra y la curación. Así como el mal viene de la escucha de la mentira, así también viene la salvación de la escucha de la verdad. Si la desobediencia produjo la muerte, Jesús, la palabra hecha carne y obediencia al Padre, hecho hombre, nos devuelve la vida. Este aceite es también la unción de su humanidad que sana nuestra falta de humanidad. El vino es el don de su espíritu, la embriaguez de la nueva vida como hijos, montándolo sobre su propia cabalgadura. La palabra griega, más que jumento, indica propiedad bien adquirido. ¿Y qué es lo que se ha adquirido a caro precio? Sino el propio cuerpo. Le costó todo lo que era, el anonadamiento y la renuncia a la forma de Dios para asumir la del siervo. Siendo rico, se hizo pobre para adquirir un cuerpo sobre el cual cargaría el peso de nuestra miseria y enriquecernos con su pobreza. Este jumento es la humanidad de Jesús, su miseria como el más pequeño y el siervo, el asnillo sobre el cual el Señor hizo la entrada en su reino. Él sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros viviéramos. Realmente su humanidad, desnuda y herida de muerte, cargó nuestros despojos y todos los golpes.
La cruz de Jesús es el lugar en el cual Dios se hace prójimo para nosotros en nuestra misma maldición. Nosotros la merecemos y no la queremos. Él no la merece, pero la quiere para estar cerca de nosotros. Lucas nos presenta un Mesías crucificado, justo y ajusticiado. Es el Emmanuel, que quiere sufrir nuestra misma condena para estar con nosotros porque nos ama. Así se nos abre el reino. Lo llevó a una posada. La posada que acoge a todos es figura de Jesús que en su camino hacia Jerusalén recoge y hospeda a todos los excluidos por la ley y por la vida. Después de su partida y en la espera de su retorno es también figura de la comunidad de aquellos que obran como él. Es la casa de María, situada entre Jericó y Jerusalén, donde es acogido él mismo, pobre y peregrino. Allí los hermanos se reúnen en el Hijo, lo escuchan y aprenden a decir Abba. En esta casa, todo el que se encuentre en una necesidad encuentra hospitalidad, pagada anticipadamente por el samaritano. En ella, al acoger al hermano que padece necesidad, se acoge a aquel que se hizo el más pequeño, aplastado por toda la debilidad del mundo. En el hermano necesitado se acoge al Señor generoso. Ningún mal excluirá de ser acogido. En la cruz del Hijo ya ha encontrado refugio todo el mal del mundo. Cualquier miseria será tan solo la medida de la misericordia. Cuidó de él. El verbo expresa en su forma griega aoristo el cuidado que Jesús asumió en el tiempo determinado de su vida terrena. Después de él y como él, obrarán en su nombre aquellos que fueron curados por él. Se convertirán en posaderos, es decir, los que acogen a todos. Al día siguiente, la permanencia del samaritano con nosotros fue breve. Conviene que hoy, mañana y pasado siga adelante, dice Jesús, al tercer día soy consumado. El primer día es el de la preparación y de la realización de su venida. Se extiende desde la creación hasta su ascensión que la concluye. El segundo día es todo el tiempo que sigue, el tiempo de la iglesia que escucha y vive la historia su hoy. El tercero será el día sin fin de la gloria cuando llegue. En estos 3 días que abarcan todo el tiempo, Él está siempre en camino. En la Eucaristía se nos concede revivirlos. Al proclamar su muerte vivimos en el segundo, el primer día. Al anunciar su resurrección en la espera de su venida, anticipamos en la expectativa la fiesta del tercero. 2 denarios. Antes de irse, el samaritano nos ha dejado lo necesario para vivir, hoy y mañana. Es la capacidad de amar. Después de que Él nos amó primero, también nosotros ahora podemos amar a Dios y al prójimo, y así podemos heredar la vida. Los denarios, además de los 2 mandamientos, pueden representar también la promesa y su cumplimiento, la ley y el evangelio. Ciertamente Jesús pagó con su persona todo el precio del amor al Padre y a los hermanos. Es lo suficiente para vivir hasta su regreso. Cuida de Él. Estos 2 denarios los gastamos al asumir el cuidado del prójimo, amándonos como y por qué Él nos ha amado. Este cuidar es la misión de la iglesia que continúa la del samaritano que ya está ausente. Es la orden de Jesús. Si gastas algo más, el excedente será pagado por el samaritano a su regreso. El amor debe multiplicarse y producir fruto, al igual que el dinero que se ha invertido. Él no lo invierte, lo pierde todo. El que acepta ser amado y perdonado, a su vez ama y perdona. Si somos generosos al distribuir lo que gratuitamente se nos da, nuestra verdadera riqueza, llegamos a ser como Él, misericordioso como el Padre.
Este es el fruto septuplo de la palabra. Cuando vuelva, su regreso no será como el del ladrón indeseable, sino el del Señor esperado que viene a servirnos el banquete del reino. El verbo volver o regresar lo usa Lucas aquí y en el capítulo 19, versículo 15. Indica el regreso del Mesías revestido de su autoridad real. Volverá de improviso para dar el premio a sus siervos fieles que han hecho fructificar las minas que han recibido. Es su segunda venida en la gloria. Te lo pagaré. Esta devolución es al mismo tiempo un don y una deuda de justicia. Es el premio que su promesa ha establecido para el que vence. El premio es una deuda porque es debido según la promesa a quien lo ha merecido, pero es también un don porque sobrepasa todo mérito. Su promesa es más grande que todo renombre. Este don es el mismo Dios que se ofrece como premio a quien lo acoge. Es la gran recompensa, la medida sobreabundante que se da a quien da por amor. ¿Quién fue prójimo? El prójimo en el versículo 27 es aquel a quien hay que amar como a sí mismo. Aquí es prójimo aquel que me ama más que a sí mismo. Es el Señor. Si Él es para mí tan cercano y me ha amado y se ha entregado por mí, también yo puedo amarlo con todo el corazón y vivir para Él que murió por mí. Ver en Jesús el amor del Padre para mí es el Evangelio. El paso de la letra que mata al espíritu que da vida. Jesús es el Dios que se hizo prójimo para el hombre, para amarlo y ser amado. Por consiguiente, dichosos los ojos que ven al samaritano y escuchan en él la ternura de Dios. El que practicó la misericordia. Practicar la misericordia es la síntesis de toda la acción histórica de Dios hacia el hombre. Es el sentido de la misión de Jesús. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Con él bajó sobre la tierra la misma misericordia del Padre. Cerca de todo hombre que baja de Jerusalén ya hay uno que ve y practica la misericordia. Ahora también el legista, al verlo y oírlo, está en condiciones no solo de saber qué es lo que está escrito, sino también de reconocerlo ya realizado. La ley se convierte en evangelio ante sus ojos. Vete y haz tú lo mismo. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Esto nos convierte en hombres nuevos, capaces de ponernos en camino. Vete y cumplir su misma misión. Haz tú lo mismo. Durará hasta el final del tiempo, cuando todos los hermanos sean llevados a la posada que acoge a todos. Entonces tendrá lugar el regreso del Hijo en la gloria, todavía perdido y por encontrar entre los últimos hermanos perdidos. Él es el primero que se hizo el último de todos, el único que no quiso quedarse solo para ser el primogénito entre muchos hermanos. Ahora también el legista que ha preguntado, ¿quién es mi prójimo? Conoce la respuesta. Cerca de él, medio muerto por el camino que se baja de Jerusalén, está uno. Al igual que Pablo puede ver en él la compasión de Dios que lo lleva a la posada que acoge a todos. De allí puede partir y hacer lo mismo, dando lo que él mismo ha recibido. Los diferentes personajes del relato, incluso los más diversos, al final son las 1000 facetas de un único rostro hermosísimo y misterioso. El del Hijo, que es el mismo del Padre. Dios es realmente todo, en todos a través de la misericordia. La relación iglesia-mundo la definen estas palabras de Jesús, que envía a la iglesia a continuar su misma misión como samaritano. Vete y haz tú lo mismo. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.